Aquí, la realidad tan fría como el paisaje invernal que se ve por la ventana del 9º piso de un viejo apartamento de la era soviética en Minsk, Bielorrusia, oprime a una familia. Irina, tienes que decidir. Ya no nos quedan opciones. Ante las palabras de su madre, Irina baja la cabeza. En su mano, sostiene la foto de un hombre mexicano que acaba de llegar. La historia de hoy es sobre el día en que una joven bielorrusa que nunca había salido de su tierra natal decidió casarse con un hombre mexicano que no conocía para salvar a su familia. Tenía un sueño, pero tuvo que renunciar a todo debido al repentino desempleo y al empeoramiento de la enfermedad crónica de su padre. Tiempo después, cuando sus padres finalmente la visitaron en México, se derrumbaron y lloraron al ver cómo vivía su hija. ¿Qué le había sucedido a esta familia? Escuchemos su historia juntos. Hola, soy Irina. Nací y crecí en Minsk, la capital de Bielorrusia. Minsk es el corazón de un pequeño país de Europa del Este. Una ciudad llena de grises edificios de apartamentos construidos durante la era soviética. En invierno, es una ciudad gélida, donde las temperaturas pueden caer hasta los 20 grados bajo cero, pero para mí, es mi hogar, lleno de cálidos recuerdos. Nuestra casa estaba en un complejo de apartamentos de 9 pisos cerca de la avenida Lenin. Mi padre, Mijail, era un técnico calificado que había trabajado durante mucho tiempo en la fábrica estatal de maquinaria. Mi madre, Yelena, trabajaba como costurera en una fábrica de confección cerca del mercado. Yo era hija única. Mis padres me tuvieron a una edad avanzada, por lo que yo era su única hija y su única esperanza. Desde pequeña, mis padres me adoraron. Irina, eres una niña especial. Eres nuestro orgullo. Mi padre siempre decía eso mientras me acariciaba el cabello. Desde niña, me encantaba peinar. En la primaria, mi pasatiempo era hacerle trenzas bonitas a mis amigas. En la secundaria, perfeccioné mi habilidad tiñendo las canas de mi madre. Cuando me gradué de la preparatoria, estaba segura. Mi camino era ser estilista. Sin embargo, la situación económica de mi familia no era holgada. Quería estudiar en una prestigiosa escuela de belleza en Moscú o San Petersburgo, pero eso era solo un sueño. Así que, después de graduarme, comencé a trabajar como mesera en un restaurante del centro de Minsk llamado La Stella. De día, servía platos en el restaurante, y de noche, asistía a una pequeña academia de belleza cercana para ahorrar dinero. Mi meta era juntar lo suficiente en 2 años para matricularme en la Escuela de Belleza de Moscú. Cada noche, en mi pequeña habitación, estudiaba los peinados de la Semana de la Moda de París en YouTube. Practicaba toda la noche en una vieja cabeza de maniquí y perfeccionaba mi técnica arreglando gratis el cabello de mis compañeras del restaurante. Irina, realmente tienes talento. Cuando seas famosa, nos tendrás que hacer un buen descuento, bromeaba siempre mi colega Marina. Yo era feliz. Creía que, aunque fuera difícil, estaba dando un paso más hacia mi sueño. Pero entonces, todo comenzó a desmoronarse. La fábrica estatal de maquinaria donde trabajaba mi padre cerró de repente. Debido a un cambio en la política económica del gobierno, los subsidios para la operación de la fábrica fueron suspendidos y 500 trabajadores perdieron su empleo de la noche a la mañana. Todo estará bien, Irina. Papá encontrará otro trabajo pronto, dijo mi padre. Pero a sus 60 años no era fácil encontrar un nuevo empleo. Pasó un mes, luego 2, y mi padre no encontraba trabajo. Los ahorros se agotaron rápidamente y el ambiente en casa se volvía cada día más pesado. Para colmo, la diabetes que mi padre padecía desde hacía más de 20 años comenzó a agravarse seriamente. Una noche, al volver a casa del restaurante, encontré a mi padre con una venda en la mano. Papá, ¿qué te pasó? No es nada, solo una pequeña herida. Pero una semana después, la herida no sanaba. Las complicaciones de la diabetes retrasaban la cicatrización. Mi madre me dijo en voz baja, Irina, la vista de tu padre también ha empeorado mucho. Deberíamos llevarlo al hospital. Pero al perder su trabajo,
Mi padre también perdió su seguro médico. Los gastos del hospital y los medicamentos que necesitaba cada mes superaban con creces la mitad de los ingresos de nuestra familia. Empecé a hacer turnos dobles en el restaurante. Trabajaba desde la mañana hasta altas horas de la noche, y los fines de semana incluso hacía trabajos de limpieza en una cafetería cercana. Ya no podía asistir a la academia de belleza. Tenía que usar el dinero de la matrícula para ayudar con los gastos de la casa. Mi sueño se alejaba cada vez más, pero si no era yo, la única hija, nadie más podría sostener a nuestra familia. Una mañana fría, ocurrió el desastre. Recibí una llamada urgente de mi madre. Irina, tu padre se desmayó. Ven rápido. Le expliqué la situación al gerente del restaurante y corrí a casa. Una ambulancia estaba frente a nuestro edificio y mi padre estaba siendo sacado en una camilla. Había sufrido un shock hipoglucémico. El tiempo de espera en la sala de emergencias del hospital fue un infierno. Después de unas horas, un médico salió y nos llamó a su consultorio. Solo con ver su expresión, supe que no eran buenas noticias. La función renal del paciente está solo al 15%. Si no comienza la diálisis de inmediato, su vida corre peligro. Además, la retinopatía diabética es grave. Ya ha perdido casi toda la visión en un ojo, y el otro está empeorando rápidamente. Diálisis. Al escuchar esa palabra, sentí que mi corazón se congelaba. ¿Cuánto costará el tratamiento?, preguntó mi madre, con voz temblorosa. La diálisis es 3 veces por semana, 4 horas cada vez. Cuesta alrededor de $800 al mes. Sumando el tratamiento para la retinopatía y los medicamentos, necesitarán unos $1,000 mensuales. $1,000. Los ingresos mensuales de nuestra familia eran, como mucho, de $500. Mi madre y yo nos desplomamos en un frío banco del pasillo del hospital. En ese momento, sentí por primera vez en todo mi cuerpo el peso de la palabra desesperación. Solicitamos un préstamo al banco, pero nos lo negaron por no tener garantía. Pedimos ayuda a nuestros parientes, pero todos negaron con la cabeza, diciendo que también pasaban por dificultades. Lo siento, Yelena. Nosotros también tenemos deudas, dijo mi tío materno, antes de darnos la espalda. Durante una semana, buscamos desesperadamente una solución, pero no apareció ninguna. Fue entonces cuando recibimos una llamada de mi tía Natalia, que vive en Polonia. Yelena, ¿has oído hablar del matrimonio internacional? Hay un país llamado México, y los hombres de allí quieren casarse con mujeres extranjeras. Dicen que dan una suma importante de dinero si te casas. Esa noche, sentados alrededor de nuestra pequeña mesa, mi madre comenzó a hablar con cautela. Irina, tu tía dice. En ese instante, supe lo que iba a decir. Matrimonio internacional. Lo había visto en la televisión. Historias de mujeres de Ucrania o Bielorrusia que se casaban y se iban al extranjero. Pero eso siempre había sido la historia de otros. Lo siento, mamá. Irina, de verdad lo siento. Pero no hay otra manera. Lágrimas corrían por las mejillas de mi madre. Si no eres tú. Si no eres tú, no hay nadie más. Eres nuestra única hija. Hija única. Esas 2 palabras pesaban sobre mi corazón. Si hubiera tenido un hermano o una hermana, podría haber compartido esta carga, pero en mi casa solo estaba yo. Durante una semana no pude dormir. Mi sueño, estudiar en Moscú, abrir mi propio salón en Minsk. Lloré innumerables veces mirando por la ventana, pero la imagen de mi padre gimiendo en la cama del hospital no se apartaba de mi mente. Lo siento, hija, su voz resonaba en mis oídos. Finalmente, tomé una decisión. Mamá, iré yo a México. En el momento en que pronuncié esas palabras, mi madre me abrazó y lloró en silencio. Lo siento. De verdad lo siento, Irina. Está bien, mamá. Te juro que salvaré a papá. Esa noche, en mi habitación, arreglé por última vez el cabello del maniquí. Las fotos de la Semana de la Moda de París, pegadas en la pared, las revistas de peinados que había coleccionado
y un viejo cuaderno donde había escrito «El salón de ensueño de Irina». Cada tijeretazo se sentía como si estuviera cortando mi propio sueño, pero soy hija única, la única esperanza y el único pilar de mis padres. Y así, decidí ir a un país extraño al otro lado del mundo, México. La semana después de decidir ir a México, pasó como un torbellino. A través de la agencia que me recomendó mi tía Natalia en Polonia, preparé los documentos. Pasaporte, fotos, certificado de nacimiento, examen médico. Mientras preparaba cada uno, me di cuenta de que esto era real. Y la primera persona que conocí por videollamada fue el señor Carlos Martínez. En la pantalla, era un hombre de 36 años, de apariencia sencilla. Hola, Irina, soy Carlos Martínez. Tengo una pequeña ferretería en Pachuca, Hidalgo. Hablaba un inglés torpe. Su voz era tranquila, pero yo apenas podía decir una palabra. Sí, hola. En realidad, no importaba qué tipo de persona fuera. Yo solo necesitaba una forma de salvar a mi padre. La agencia prometió un proceso rápido. Desde la presentación de los documentos de matrimonio en la Embajada de Bielorrusia hasta la solicitud de la visa mexicana, todo se completó en solo 3 semanas. Durante ese tiempo, el señor Carlos envió una parte del dinero para el tratamiento de diálisis de mi padre. Gracias a eso, mi padre pudo comenzar el tratamiento de urgencia. Estaba agradecida, pero al mismo tiempo, mi corazón se sentía pesado. ¿Cuándo podría pagar todo este dinero? La noche antes de mi partida, empaqué mis cosas en mi habitación. Una pequeña maleta con algo de ropa, un álbum de fotos y un viejo libro de texto de peluquería. Miré alrededor de mi cuarto y vi toda mi juventud allí. Las fotos de la Semana de la Moda de París, la cabeza de maniquí con la que practicaba y el cuaderno que decía «El plan de vida de Irina». Miré por la ventana. La vista nocturna de Minsk, el paisaje nevado. Adiós, mi hogar. Adiós, mi sueño. Me despedí en voz baja. El día de la partida, en el aeropuerto internacional de Minsk, fui con mis padres. Mi padre estaba en una silla de ruedas. Se había debilitado mucho desde que comenzó la diálisis. Irina. Mi padre tomó mi mano. Perdóname. Por culpa de este padre inútil, tu vida ha terminado así. No, papá, estoy bien. Era una mentira. No estaba nada bien. Mi madre me abrazó y lloró durante un largo rato. Tienes que llamarnos a menudo, Irina. No te enfermes. Cuídate mucho. Sí, mamá, no te preocupes. Sonó el anuncio de embarque. Los abracé a los dos con todas mis fuerzas. Les prometo que haré que papá se recupere. Se los prometo. En el momento en que me di la vuelta, las lágrimas brotaron. No miré hacia atrás hasta que subí al avión. Sentí que si lo hacía, me derrumbaría allí mismo. El vuelo a México duró más de 10 horas. No dormí ni un segundo. Mirando por la ventana, pensaba, ¿cómo será México? ¿Me gustará la comida? ¿Cómo será la gente? Y sobre todo, ¿realmente podré vivir toda mi vida con ese hombre, Carlos Martínez? El pasajero a mi lado dormía plácidamente, pero yo ni siquiera podía cerrar los ojos. La ansiedad, el miedo y la culpa se mezclaban y oprimían mi pecho. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al bajar del avión y llegar a la sala de llegadas, vi a un hombre sosteniendo un cartel que decía en inglés, «Welcome Irina». Era él, Carlos Martínez, el hombre que había visto en la videollamada. «Irina, qué bueno que llegaste. El viaje debió ser muy largo». Sonrió torpemente y tomó mi maleta. Yo solo pude asentir. No sabía qué decir. El silencio reinó durante el trayecto en coche. De vez en cuando, el señor Carlos me miraba de reojo. Intentaba decir algo y luego se rendía. Después de un buen rato, abrió la boca con cautela. «¿Tu padre pudo empezar la diálisis sin problemas?» «Me contaste por teléfono, pero...» «Sí, gracias». Fue todo lo que pude decir. Después de conducir unas 2 horas en su camioneta, llegamos a una pequeña ciudad en el estado de Hidalgo. Calles estrechas se extendían entre edificios antiguos. «Esta es mi colonia. Es tranquila, pero toda la gente es muy buena». La casa del señor Carlos estaba en una callecita interior. Era una casa de 2 pisos.
pequeña, pero limpia. Mis padres viven cerca, en su propia casa. Esta casa será para nosotros dos. Yo solo asentí. Al entrar, el señor Carlos me abrió una puerta. Esta es tu habitación, Irina. Puedes quedarte aquí mientras te acostumbras. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo. Por hoy descansa bien, debes estar agotada. Luego, salió en silencio. Sola en la habitación, miré por la ventana. Un cielo desconocido, edificios desconocidos, el sonido de un idioma desconocido. Este es mi hogar ahora, pensé. Esa noche, abracé mi almohada y lloré en silencio, para que nadie me oyera. La primera semana en México, todo era extraño. No entendía nada del idioma, la comida era demasiado picante, y hasta el clima era diferente al de Bielorrusia. El señor Carlos salía temprano cada mañana para trabajar en su ferretería y volvía tarde por la noche. Yo me quedaba sola en la casa, estudiando español. Extrañaba a mi familia en Bielorrusia. Lloraba cada noche, especialmente al pensar en mi padre recibiendo diálisis. Un día, mientras cenábamos, el señor Carlos dijo con cautela: «Irina, mañana vamos a casa de mis padres. Hay que presentarte». Sí, al día siguiente, visitamos la casa de sus padres. Era una casa de una sola planta con un patio lleno de macetas. «Ay, mijita, qué bueno que llegaste», dijo mi suegra, sonriendo ampliamente mientras me tomaba de la mano. «Qué viaje tan largo, has de estar cansadísima. Pásale, pásale». Mi suegro solo asintió en silencio. Yo saludé torpemente. «Hola». Mi suegra preparó una comida tan abundante que la mesa casi se doblaba. Mole, pozole, frijoles refritos. Pero para mí, que apenas sabía usar los cubiertos para esa comida, todo era difícil. Cuando llevaba un mes en México, mi suegra me llamó. «Mija, estar sola en casa todo el día debe ser aburrido y solitario. ¿Por qué no vienes a ayudarme a la tiendita?» Los padres del señor Carlos tenían una pequeña tienda de abarrotes a la entrada de la colonia. El trabajo no es difícil, solo tienes que acomodar la mercancía y cobrar cuando vengan los clientes. Asentí. Pensé que sería mejor que estar sola en casa. Desde ese día, comencé a trabajar en la tienda de mis suegros. Al principio, como no entendía el idioma, hasta comunicarme con los clientes era difícil. ¿No tiene de otro sabor? Sí. Aunque un cliente señalara un producto y me preguntara algo, yo no entendía y tenía que llamar a mi suegra, pero ella nunca se enojaba. «No te preocupes. Poco a poco irás aprendiendo». Y me enseñó las palabras en español, una por una. «Esto es leche, esto es sopa instantánea, esto es pan». Después de unos días, pude memorizar los nombres de los productos básicos. Los clientes también se acostumbraron a mí. «Ah, eres la esposa de Carlitos. Vienes de Bielorrusia, ¿verdad?» «Sí. Allá también hace mucho frío en invierno, ¿no? ¿Qué tal aquí?» «Sí. Bien». Aunque mi español era torpe, la gente me trataba con amabilidad. Aproximadamente un mes después, mi suegra me llevó al centro del DIF de la ciudad. «Aquí puedes tomar clases de español. Vienen muchos otros amigos extranjeros». Comencé a tomar clases de español 3 veces por semana por la mañana. En mi clase había muchas mujeres que, como yo, habían llegado a México por matrimonio internacional. De Vietnam, Filipinas, Camboya, Uzbekistán, todas vivían con fortaleza en una tierra extraña. «Oye, ¿de dónde eres?», me preguntó Tui. «De Vietnam». «De Bielorrusia». «¿Y eso dónde queda? ¿Cerca de Rusia?» «Sí, algo así». Me hice amiga de ellas y nos consolábamos compartiendo nuestras historias. Una noche, estaba en una videollamada con mi madre en Bielorrusia. «Irina, ¿estás bien?» «Sí, mamá, estoy bien». «Papá, ¿está recibiendo bien la diálisis?» «Sí, con el dinero que enviaste, también estamos comprando bien sus medicinas». Los ojos de mi madre se enrojecieron. «Gracias, hija. Muchas gracias». «Mamá, no llores. De verdad estoy bien». Era mentira. No estaba nada bien. Después de colgar, volví a llorar. Esta vez, no pude contener los sollozos.
Me sentía tan desdichada. Mis lamentos atravesaron la delgada pared hasta la sala. El señor Carlos, que estaba en la sala, se paró frente a la puerta de mi habitación, pero no tocó. Se quedó allí en silencio y después de un rato regresó a su cuarto. Pero esa noche, él tomó una decisión. Tenía que ayudar a Irina a ser feliz. Habían pasado 3 meses desde que llegué a México. Un sábado por la tarde, mientras trabajaba en la tienda, entró una clienta anciana. ¿Está la mamá de Carlitos? Doña Elvira, ¡qué milagro!, saludó mi suegra con alegría. La anciana tenía el pelo bastante despeinado y no paraba de tocarse la cabeza suspirando. ¡Ay, qué voy a hacer con este pelo! Quise ir a la estética, pero me dijeron que todos estaban llenos. Al verla, no pude quedarme de brazos cruzados. Abuelita, ¿quiere que le arregle el cabello? Mi español era torpe, pero la anciana entendió mis palabras. Vaya, ¿tú, muchacha? Sí. Aprendí peluquería en Bielorrusia. Mi suegra me miró con asombro. Mija, ¿sabes de peluquería? Sí, un poco. En realidad, no era un poco. En Minsk, mi habilidad era reconocida. La anciana se sentó en una pequeña silla en el patio trasero de la tienda y le pedí unas tijeras a mi suegra. En el momento en que las tuve en mis manos, después de 3 meses, sentí que volvía a vivir. Con cuidado, peiné el cabello de la anciana, lo equilibré y comencé a darle forma. Mis manos lo recordaban todo. El ángulo, la longitud, las capas, todo lo que había aprendido en la Academia de Minsk resurgió naturalmente en mis dedos. 20 minutos después. Listo, ya terminé. Mi suegra trajo un espejo. En cuanto la anciana se vio, abrió los ojos como platos. Dios mío, esa soy yo. De verdad este es mi pelo. Su cabello desordenado estaba ahora prolijamente arreglado, y los contornos de su rostro se veían mucho más suaves. ¡Ay, qué agradecida estoy! Lo haces mucho mejor que en la estética. La anciana se fue, dándome las gracias repetidamente. Mi suegra, que había observado todo, tomó mi mano en silencio. Mija, tenías este gran talento, ¿por qué no lo dijiste antes? No pude responder. ¿Cómo podría explicar que había renunciado a todos mis sueños para venir aquí? Esa noche, parece que mi suegra llamó a Carlos cuando llegó a casa. Él me llamó a la sala. Irina, mi madre me contó. Dice que sabes de peluquería. Sí, pero no parece que sepas solo un poco. Mi mamá dice que eres realmente buena. Dudó un momento. ¿Tu sueño antes de venir a México era ser estilista? Ante esa pregunta, las lágrimas brotaron de mis ojos. Sí, quería ser una gran estilista en Bielorrusia, pero mi padre se enfermó. No pude terminar la frase y bajé la cabeza. Carlos me miró en silencio durante un largo rato y luego dijo, en voz baja, Irina, ¿por qué no intentas empezar de nuevo aquí, en México? ¿Qué? ¿Ser estilista? Sí. En México también hay una certificación para estilistas. Los extranjeros también pueden obtenerla. No podía creerlo. Pero ni siquiera hablo bien el español. Puedes aprender poco a poco. Yo te ayudaré. Al ver la sinceridad en sus ojos, sin darme cuenta, comencé a llorar. ¿De verdad cree que pueda? Claro que sí. Es un desperdicio que tu talento se pierda aquí. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me dormí con un sentimiento de esperanza. Pensé que había renunciado a mi sueño, pero ahora podía volver a soñarlo en una tierra extraña. Desde ese día, mi vida cambió por completo. Carlos cumplió su promesa y me ayudó. A la noche siguiente, llegó a casa con unos papeles impresos. Irina, ya investigué. Hay un curso de belleza para extranjeros en la ciudad, en una escuela de oficios. Allí enseñan español y también te preparan para el examen de certificación de estilista. Tomé los papeles y los miré, atónita. ¿De verdad? ¿Aceptan extranjeros? Sí, parece que es un programa de apoyo comunitario. Y la matrícula es barata. Será difícil, pero sé que puedes hacerlo, Irina. Yo te apoyaré. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me dormí con un sentimiento de esperanza. La semana siguiente, comenzó mi nuevo desafío.
Me inscribí en la clase para extranjeros de la Escuela de Oficios de la ciudad. En la clase había mujeres de Vietnam, Filipinas y Uzbekistán que, como yo, habían llegado por matrimonio. «Ánimo, vamos a esforzarnos juntas», dijo Linh, de Vietnam, tomándome de la mano. La maestra nos enseñaba español y técnicas de peluquería al mismo tiempo. «Bueno, chicas, hoy vamos a aprender estas palabras. Corte, capas, volumen». Durante el día, trabajaba en la tienda de mis suegros, y por la noche, estudiaba en la escuela. Y por las noches, Carlos me ayudaba con mi español. «Irina, con calma. Tenemos mucho tiempo». Sus cálidas palabras me sostenían. Después de 6 meses, aprobé el examen básico de español. Era el nivel más bajo, pero para mí significaba mucho. «Felicidades, Irina». Carlos sonrió radiante al ver mi certificado. Mi suegra también compró pastel y fruta y organizó una pequeña fiesta. «Estoy tan orgullosa de ti, mija. Ahora es cuando empieza lo bueno». Pero lo realmente difícil comenzó a partir de ahí. En la escuela, comenzó la preparación intensiva para el examen nacional de estilista. El examen teórico abarcaba 5 materias: gestión de higiene pública, dermatología, tricología y cosmetología. En el práctico, tenía que realizar a la perfección cortes, permanentes y tintes. Por esa época, mi suegra me preparó un regalo especial. Vació un pequeño almacén de la tienda y colocó allí una silla de segunda mano, un espejo y herramientas de peluquería. «Mija, practica aquí. Arréglale el pelo gratis a la gente de la colonia y pule tu técnica». «Suegra». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi suegra me apretó la mano con fuerza. «Ya sé cuál es tu sueño. Te ayudaré a conseguirlo». Desde ese día, comencé a arreglar gratis el cabello de las abuelas y abuelos de la colonia. «Ay, Irina, gracias. Me quitaste 10 años de encima», decían las abuelas, sonriendo felices frente al espejo. Mientras practicaba en la vida real las técnicas que aprendía en la escuela, fui ganando confianza. «Sí, esto es lo que siempre quise hacer», pensaba. Un año después, me presenté a mi primer examen nacional de estilista. En el teórico, necesitaba más de 60 puntos en las 5 materias, y en el práctico, debía terminar todo a la perfección dentro del tiempo límite. En el coche, de camino al examen, Carlos me apretó la mano. «No te pongas nerviosa, solo hazlo como siempre. Ya eres lo suficientemente buena, Irina». Pero reprobé. Pasé el teórico, pero en el práctico me excedí 5 minutos. Salí del centro de exámenes. Me derrumbé y lloré. «¿Será que no puedo? ¿Fui demasiado ambiciosa?», pensaba. Carlos me abrazó con fuerza. «Está bien. Es tu primer intento. La próxima vez lo harás mejor. Confío en ti, Irina». Su fe me hizo levantarme de nuevo. La maestra de la escuela también me animó. «Irina, tienes la habilidad suficiente. La próxima vez, solo tienes que gestionar mejor el tiempo. No te rindas». 6 meses después, mi segundo intento. Practiqué todas las noches, cronometrando cada movimiento. Corte en 15 minutos, permanente en 30, tinte en 25. Perfeccioné mi velocidad y precisión arreglando el cabello de las abuelas de la colonia. El día del examen, realicé cada paso con la calma de siempre. Corte, permanente, tinte, peinado. Mis manos temblaban, pero volqué todo lo que había practicado. Cuando terminé el último retoque, miré el reloj. Faltaban exactamente 2 minutos y 30 segundos. Lo logré. El día de los resultados. Me senté con Carlos frente a la computadora. Con manos temblorosas, introduje mi número de folio y presioné Enter. En la pantalla apareció «Aprobada». Al ver esa palabra me derrumbé en el suelo y lloré. Todo el esfuerzo de ese tiempo pasó ante mis ojos como un torbellino. Carlos también me abrazó y lloró conmigo. «Felicidades, Irina. Lo hiciste genial. Eres increíble». Llamé a mi maestra de la escuela, quien también se alegró mucho. «Irina, felicidades. Tu esfuerzo por fin ha dado sus frutos». 2 meses después de aprobar, apareció un pequeño local disponible en el centro de la colonia. Un depósito de 50,000 pesos
y una renta mensual de 5,000. Era un local modesto de unos 20 metros cuadrados. Irina, ¿qué te parece si empezamos aquí?, preguntó Carlos con cautela. Pero el dinero, tengo algo de dinero ahorrado, podemos empezar con eso. Y mi mamá también dijo que nos ayudaría. No podía creerlo. Que esta familia hiciera tanto por mí. ¿De verdad está bien? Claro que sí. Es tu sueño, Irina. Un mes después, un pequeño salón de belleza llamado Estética Irina abrió sus puertas en la colonia. El día que colocaron el letrero, me quedé parada frente a él durante mucho tiempo, llorando. El salón de ensueño de Irina que soñé en Minsk se había hecho realidad en México. El primer día, las abuelas de la colonia hicieron fila para ser mis primeras clientas. Felicidades, Irina, somos tus primeras clientas. Mi suegra también vino y me tomó la mano con fuerza. Felicidades, mija. Estoy tan orgullosa de ti. La maestra de la escuela y mis amigas extranjeras también vinieron con ramos de flores. Carlos sonreía en silencio desde un rincón de la tienda. Un año después, Estética Irina era el salón más popular de la colonia, especialmente por mi técnica delicada de corte y tinte. Muchos clientes jóvenes también comenzaron a venir. Señora Irina, ¿tendrá cita para la próxima semana? Su técnica es realmente diferente. Por esa época, la relación entre Carlos y yo también comenzó a cambiar. Al principio, nuestro matrimonio parecía un contrato, pero ya no era así. Preparar la cena juntos después del trabajo, ir al mercado los fines de semana. Compartiendo una vida normal, nos convertimos en un verdadero matrimonio. Una noche de primavera, Carlos tomó mi mano con delicadeza. Irina, ¿no puedo empezar a llamarte mi amor? Sonreí y asentí. Sí, mi amor. Y por primera vez, nos abrazamos con todo el corazón. 2 años después de abrir el salón, había ahorrado suficiente dinero, llamé a Bielorrusia. Mamá, papá, vengan a visitarme a México. Yo les compraré los boletos de avión. Mi madre, al otro lado del teléfono, habló con la voz entrecortada. Irina, ¿de verdad estás segura? Sí, mamá, ahora estoy bien. Tengo mi propio negocio, un buen esposo, y mis suegros también quieren conocerlos. Por favor, vengan. 3 semanas después, en la sala de llegadas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esperaba a mis padres con Carlos. En mis manos, llevaba un ramo de flores de bienvenida. Las puertas automáticas se abrieron y aparecieron mi padre en silla de ruedas y mi madre. «Irina», gritó mi madre corriendo hacia mí. Llorando, la abracé con fuerza. «Mamá, te extrañé tanto». Mi padre, desde su silla de ruedas, me apretó la mano. Carlos se acercó y saludó. «Здравствуйте. Soy su yerno». Carlos Martínez dijo en un ruso que había practicado. Mi padre le estrechó la mano con fuerza y asintió. «Gracias. Muchas gracias por cuidar tan bien de nuestra hija». Carlos también inclinó la cabeza. Ese día, regresamos a la colonia y nos paramos frente a Estética Irina. En el momento en que mis padres vieron el letrero, se derrumbaron en el suelo y lloraron a mares. Irina, nuestra hija, realmente lo logró. Con las palabras de mi padre, las lágrimas también brotaron de mis ojos. Sí, papá, lo logré. Las 2 semanas que pasé con mis padres fueron como un sueño. Mi padre estaba en silla de ruedas, pero su rostro reflejaba una felicidad inmensa. Irina, tu salón de belleza es realmente maravilloso. Mi madre, mientras recorría mi negocio, se secaba las lágrimas constantemente. Ver a nuestra hija tener tanto éxito. Estoy tan orgullosa. Mis suegros atendieron a mis padres con esmero. Mi suegra preparaba comida casera mexicana todos los días, y mi suegro nos llevaba a toda la familia a recorrer la Ciudad de México los fines de semana. El Zócalo, Bellas Artes, Coyoacán. Esos momentos, caminando juntos mientras empujábamos la silla de ruedas, se convirtieron en mis recuerdos más preciados. La última noche, toda la familia se sentó a la mesa. Mis suegros, mis padres, Carlos y yo. Mi suegro levantó su vaso de tequila y dijo,
Estamos muy felices de que Irina haya venido a nuestra casa. Ahora somos una sola familia. Mi padre también habló. Gracias. Gracias por querer tanto a nuestra hija. Esa noche, hablé a solas con mi padre. Irina, ¿eres feliz? Sí, papá. Soy muy feliz. Al principio no lo eras, ¿verdad? Un padre lo sabe todo. Sé lo mucho que sufriste. Perdóname por robarte tu juventud. Le tomé la mano con fuerza. No, papá. No me arrepiento de nada. Vine aquí y cumplí mi sueño, y mi nueva familia me trata increíblemente bien. Ahora soy feliz, sin preocupaciones. Mi padre me acarició el cabello y lloró en silencio. Gracias, muchas gracias, hija. Después de que mis padres regresaron a Bielorrusia, volví a mi rutina. Pero ahora, todo era diferente. Estética Irina tenía más clientes cada día y ya no me sentía sola. Tenía a mis amigas del centro comunitario, a las abuelas de la colonia y sobre todo a Carlos y mis suegros a mi lado. Una tarde, comencé a sentirme mal. Tenía náuseas y arcadas. ¿Habré comido algo en mal estado? Pensé al principio, pero los síntomas continuaron durante días. Carlos me preguntó con cara de preocupación. Mi amor, ¿no deberías ir al médico? Estoy bien, solo debo estar un poco cansada. Pero los días pasaban y no mejoraba. Incluso mientras trabajaba, de repente me daban náuseas. Finalmente, fui al hospital. El médico miró la pantalla del ultrasonido y sonrió. Felicidades, señora Irina. Tiene 8 semanas de embarazo. ¿Qué? Mire, aquí está el corazón del bebé latiendo. Seguí su dedo y vi un pequeño punto en la pantalla. Ese pequeño corazón latiendo, pum, pum. En ese momento, las lágrimas brotaron de mis ojos. Un bebé. Voy a ser mamá, pensé. Llegué a casa después del trabajo. Carlos estaba viendo la televisión en la sala. Me senté en silencio frente a él. Mi amor, tengo algo que decirte. Carlos me miró sorprendido. ¿Qué pasa? Saqué la foto del ultrasonido de mi bolso. Mi amor, mira esto. Carlos tomó la foto y la miró, atónito. ¿Qué es esto? Mi amor, vamos a tener un bebé. En ese instante, lágrimas cayeron de los ojos de Carlos. ¿De verdad? Me abrazó con todas sus fuerzas. Gracias, muchas gracias, mi amor. Carlos estaba genuinamente feliz. Aunque había esperado pacientemente a que yo cumpliera mi sueño, parece que en el fondo había estado deseando un bebé. Esa noche, les dimos la noticia a mis suegros. Mi suegra lloró de alegría, y mi suegro me dio una palmada en el hombro en silencio. Bien hecho, mija. Muy bien hecho. También llamé a mis padres en Bielorrusia. Mamá, estoy embarazada. Mi madre, al otro lado del teléfono, lloró de alegría. ¿De verdad, Irina? Oh, Dios mío, gracias. 7 meses después, di a luz a una niña sana. Una bebé preciosa que era una mezcla perfecta de Carlos y yo. Carlos la sostuvo en sus brazos y lloró. Nuestra hija es tan hermosa. Mis suegros también corrieron al hospital y se llenaron de felicidad al ver a la bebé. Mis amigas del centro comunitario y mi maestra de la escuela vinieron a felicitarnos. Mi suegro le puso el nombre, Sofía. Era un nombre precioso. Ahora, Sofía tiene 2 años, camina a pasitos y ya sabe decir mamá y papá. Cuando vuelvo del trabajo, corre a abrazarme. Mamá. Cada vez que escucho esa palabra, mi corazón se derrite. A veces pienso en aquella noche, hace 4 años, cuando subí a ese avión con destino a México en el aeropuerto de Minsk. En ese momento, pensé que mi vida había terminado, que había perdido mis sueños, mi felicidad, todo, pero estaba equivocada. No fue un final, sino un nuevo comienzo. Aquí en México, encontré mi sueño de nuevo, el sueño de ser estilista que no pude cumplir en Bielorrusia. Aprendí un idioma extraño, estudié día y noche, y aunque hubo momentos en los que quise rendirme, al final lo logré. Y sobre todo, conocí a Carlos. Al principio, nuestro matrimonio parecía un contrato, pero ahora es la persona más importante en mi vida,
el hombre que creyó en mí, me apoyó y me ayudó a cumplir mi sueño. Mis suegros también me quisieron como a una hija. Me acogieron con calidez cuando apenas hablaba español y no conocía la cultura mexicana. Y ahora, en mis brazos, tengo a mi adorable hija, Sofía, nuestra hermosa bebé que lleva la sangre de dos países, México y Bielorrusia. Mis padres en Bielorrusia también están bien de salud. Mi padre todavía recibe diálisis, pero me dijeron que su condición es estable. Me llena de orgullo saber que el dinero que les envío les ayuda, aunque sea un poco. México es ahora mi segundo hogar. Aquí cumplí mi sueño y formé una familia que amo. En este momento, puedo decir con toda sinceridad, soy muy feliz. Y también quiero decirles a ustedes, la vida es impredecible. A veces, tenemos que tomar decisiones que parecen desesperadas, pero esas decisiones pueden convertirse en nuevas oportunidades. Se darán cuenta de que todas las dificultades del presente son solo un paso valioso en el camino hacia la felicidad. No se rindan. ¿Qué les pareció la historia de hoy de Irina, quien vino desde Bielorrusia? Si les gustó, espero que esta historia les haya llenado de inspiración y esperanza.